El año 2010 es un año de inusitada actividad electoral. Los colombianos han debatido ampliamente sobre la posibilidad de participar en varios referendos, múltiples votaciones, elecciones para Congreso, revocatorias de mandatos municipales en distintas regiones y algunas consultas de partidos políticos. En este año, como en pocos, el ciudadano ha podido utilizar los mecanismos de participación y ejercer sus derechos en múltiples escenarios. No hay trancón, pero el tránsito de ciudadanos por las vías electorales está congestionado por múltiples factores de circulación política. En las calles y avenidas de los municipios, los ciudadanos preguntan ¿cómo puedo participar en las numerosas fiestas electorales? Un ciudadano escucha que hay varios referendos, que hay elecciones parlamentarias, que se está anunciando una revocatoria de mandato, que están recogiendo firmas y que hay una consulta política. Buena señora, ¿a dónde lo llevo? Yo no sé, su merced. ¿Cómo así? ¿Usted no sabe para dónde va? La verdad no. Es que mire, su merced, de pronto me puede ayudar, es que resulta que yo tengo unas inquietudes electorales, ¿sí? Y además traigo una misión de mi pueblo. Ah, no, usted vio con el que era, estoy muy de buenas. ¿Cómo le parece que hace unos días se subió aquí a este mismo carro un señor de esos doctores que trabajan en la registraduría? Tan de mala del hombre que dejó aquí olvidado un librito, por aquí lo tengo, aquí está, es este, que es prácticamente la Biblia de esa gente, la Biblia, pero tan de buenas que lo dejó en mi carro. Soy un hombre honrado, lo guardo, si de pronto lo encontramos, me lo localizo para devolvérselo, pero mientras tanto lo voy leyendo, papá, en mis ratos libres, y me mantengo muy bien informado, y además para descrestar a los compañeros de uno. ¿Y cómo era que yo me llamo Héctor, y ahora me dicen es que el Héctor? A ver, ¿en qué le puedo ayudar? De pronto sí. Sí, su merced, mire, lo que pasa es que nosotros allá en el pueblo sabemos que se puede hacer la revocatoria del mandato del alcalde. Y me encargaron averiguar cómo es la cosa. Ah, no, yo lo puedo informar, eso es fácil. Tienen que hacer varias cosas. Primera cosa, tienen que reunir firmas. Firmas, sí. Pero el número de firmas tiene que corresponder mínimo al 40% de los votos que sacó el alcalde para ser elegido. O sea, el alcalde de su pueblo fue elegido, vamos a poner con 1000 votos. Tiene que reunir 400 firmas. 1000 votos, 400 firmas mínimo, ¿cierto? Después, ¿qué? Las llevan a la registraduría para que allá las revisen y digan si son válidas o no son válidas. Y si son válidas, tienen la autorización para realizar la votación allá en su pueblo. Ah, entonces como quien dice, ya me puedo ir para el pueblo y en una semana podemos armarlo de la consulta para la revocatoria del mandato del alcalde. Hombre, no sé si en una semana porque tiene que haber pasado mínimo un año desde la elección del alcalde. Si ha pasado un año, hace la reunión para la votación y ojo, tiene que sacar el 55%. Si eso se cumple, chao alcalde, fiesta en el pueblo, papá. Oiga, usted está como pálido. ¿Ya almorzó? No, señor. Porque lo invito, hay una amiga que tiene un restaurante por aquí cerquita, lo invito y vamos charlando y hablamos acerca de los temas que hay aquí en este librito que son muy interesantes. Por ejemplo, está lo de los cabildos abiertos, lo de las consultas populares, temas que usted puede llevarles a la gente allá en el pueblo suyo. ¿Cómo se llama usted? Inocencio Leyes, a su servicio. Ya voy a llegar. Este libro definitivamente es una Biblia, ¿yo? Sí, su merced. Ah, asadero. Aquí también es la Biblia de los asados. Ah, la presento. Yo pues, Fanny, ¿cómo le va? Bien, un invitado por Hola, su merced, Inocencio Leyes, mucho gusto. Las carnes aquí son... ¿Cómo somos de carne hoy, Fanny? Bien, sí. Debe de estar lo más de bien, su merced. Bueno, prepárese pues para que sepa de qué trata el asunto. Gracias, Fanny. Muchas gracias. Bueno, compañeros, sigamos con nuestro tema, pues que está bastante bacano. Sí. O sea, ¿qué dice acá acerca de los cabildos abiertos? Eso es una reunión pública de los consejos distritales, municipales y de las juntas administradoras locales, para que los habitantes puedan participar directamente en la discusión de asuntos de interés común. Si a uno le ocurre, por ejemplo, un tema que sea importante para todos, uno puede pedirle al consejo que lo estudie, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué? Diga usted la remodelación de un parque, cosas así, ¿cierto? De las consultas, que es un tema últimamente muy popular, ¿cierto? Muy de moda. Aquí dice, puede haber consulta popular nacional
y consulta popular regional y municipal. El presidente puede convocar una consulta, ¿para qué? Para preguntar sobre un asunto de trascendencia nacional. Pero ojo, siempre y cuando, ¿cierto?, no implique modificar la Constitución. Igualmente se puede hacer a nivel de departamentos, municipios, para que el pueblo decida sobre asuntos regionales o locales, ¿sí o qué? La decisión que tome el pueblo, ojo, es obligatoria. Ay, su merced, yo me acuerdo que vi las noticias que por allá, en Ramiriquí, en Boyacá, eso fue como en enero del 2009, hicieron una consulta. ¿Para qué? Para remodelar el parque del pueblo. Pero no votó ni siquiera la tercera parte del censo electoral y por eso no pudieron hacer la remodelación del parque. Claro, es que con menos de la tercera parte no se puede hacer nada. Bueno, ¿y eso del referendo cómo es? Uy, eso sí que es importante, los referendos, ya le muestro, aquí está, yo lo tengo señalado. Póngale cuidado pues, hermano. ¿El referendo qué es? Es una convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma ya existente. El referendo puede ser a nivel nacional, departamental, regional, distrital, municipal y local. Se entiende por referendo la aceptación o rechazo por los gobernados, o sea, nosotros, ¿cierto?, de un texto legal que ha sido sometido a su consideración, o sea, a nuestra consideración, por el gobernante, ya sea por iniciativa del mandatario mismo o por iniciativa de los ciudadanos. ¿Y hay una sola clase de referendo, su merced? No, señor, hay dos clases de referendo. Primero, el referendo derogatorio, que es para decidir si se deroga o no una norma legal. Y el referendo aprobatorio, ¿cierto?, que es cuando se le pide al pueblo que decida si aprueba o rechaza total o parcialmente el sometimiento de un acto legislativo, una ley o una iniciativa que no haya sido aprobada por el Congreso o por las asambleas o por los consejos. Este año, hombre, que todo el mundo ha venido hablando acerca de los famosos referendos, el referendo reeleccionista que lo tomó la Corte, el referendo del agua, el referendo de la prisión perpetua para los violadores, referendo de las horas extras, de los recargos nocturnos, de los dominicales, de los pagos dominicales, que no fueron aprobados por unos detalles así casi que insignificantes, pero que no lo son tanto. Simplemente las firmas válidas no fueron las que se necesitaban, fueron menos. Vea, qué coincidencia, ahí está, Registraduría de la Sociedad, vamos a ver qué dice. En este informe especial estaremos viendo los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Ya volvemos. Reclamar su cédula nueva es muy fácil. Consulte en www.registraduría.gov.co o marque al 357-8240 o al 195 en Bogotá o al 018-052-1112. Reclámela o pida servicio voluntario a domicilio. El 30 de julio vencen las cédulas blancas, laminada y café clasificada. Reclámela nueva ahora, es suya. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. Para que la ciudadanía participe y ejerza sus deberes y derechos, hay que cumplir unos requisitos. El doctor Holmar Ibáñez, director del Censo Electoral, explica en qué consiste el censo electoral. El censo electoral es la columna vertebral de las elecciones, porque él determina no solamente quiénes pueden votar, sino además cuántos pueden votar, cuántas mesas van a existir y cuántos puestos de votación es necesario para poder desarrollar cualquier tipo de elección. Están todos los ciudadanos que han alcanzado la mayoría de edad, que se le ha expedido su documento de identidad o la cédula de ciudadanía, salvo algunas excepciones como son los miembros de la fuerza pública, llámese Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional o Policía Nacional, y además aquellas personas que en virtud de una sentencia judicial les han suspendido sus derechos políticos como pena accesoria a la privativa de la libertad. En este informe especial tenemos noticias de utilidad para los ciudadanos. Volvemos con el doctor Ibáñez para preguntarle cómo hacen los ciudadanos para pertenecer al censo electoral. Con la sola expedición del documento quedas incorporado al censo electoral inmediatamente. Si uno quiere sufragar en un sitio distinto al sitio donde le han expedido su documento de identidad, para ello debe aprovechar los periodos de inscripción en el lugar más cercano a su residencia o donde pretenda ejercer el derecho. ¿Cómo hace la registraduría para saber si las firmas de un acto de participación ciudadana coinciden con el censo electoral? Consiste básicamente en una inspección física, donde podemos verificar la fecha, número de cédula, nombre del ciudadano y adicionalmente si la firma concuerda o no con todos esos requisitos. Y si esa persona que suscribió el apoyo, sea para referendo, sea para el cabildo abierto, sea para la revocatoria del mandato,
hace parte del censo electoral, ya sea del nivel nacional o del nivel territorial. Posteriormente a eso, contamos con un equipo de técnicos grafólogos para determinar si las firmas son uniprocedentes, o si hay planas, o si hay fotocopias de fotocopias, o si existe algún tipo de proceso inválido de algún tipo de delito que se quiera cometer tratando de engañar a la administración para poder desarrollar algún mecanismo. ¿Y cómo es el proceso para la revocatoria de alcaldes o mandatarios locales? De los alcaldes, gobernadores o los mandatarios locales, el proceso es un poco más sencillo, porque solamente se agotan dos etapas: la inspección física y la verificación de censo, y la inspección grafológica por parte de los técnicos con los que cuenta la entidad o que ha contratado la entidad. ¿Por qué será que no prosperan las revocatorias? Nosotros tenemos dos casos básicamente por los cuales no se llevan a cabo las revocatorias. O bien porque se agotan o se quedan en la primera etapa de revisión de firmas, porque no cumplen todos los requisitos legales, o bien porque ya se llega al proceso de votación de la revocatoria y no votan todos los ciudadanos que deben sufragar para el caso de las revocatorias, para poder revocar el mandato de alcalde o gobernador. No tenemos el primer caso en Colombia donde haya prosperado una revocatoria de ningún tipo de autoridad local. La gente está entusiasmada con lo que se llama mecanismo de participación ciudadana. Por eso, nos conectamos con el doctor Alfonso Portela, registrador delegado en lo electoral, para preguntarle cuáles son esos mecanismos. Los mecanismos de participación ciudadana son 7. La iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la revocatoria del mandato, el plebiscito, la consulta popular y el cabildo abierto. En los últimos días se ha debatido mucho sobre lo que significa un referendo. Muchos ciudadanos también se preguntan cuál es la diferencia entre un plebiscito y un referendo. Para responder esa inquietud volvemos con el doctor Portela. Doctor, ¿cuál es esa diferencia? La potestad en el plebiscito es del presidente de la República, mientras que en el referendo está en cabeza de la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojito? ¿Me entendió? Fácil, ¿no? Facilísimo, su merced. Está muy bueno todo, pero sigamos viendo a ver qué más nos dicen. Con motivo de las elecciones de marzo pasado, hubo una entusiasta participación en las consultas de los partidos políticos. Doctor Portela, ¿cómo se definen legalmente esas consultas? Las consultas internas de los partidos no están contempladas dentro de los mecanismos de participación ciudadana. Esto es de la ley de partidos y permite que los partidos convoquen a sus simpatizantes a pronunciarse sobre la escogencia de un candidato o candidatos, o simplemente a la elección de sus directivas o un asunto que definitivamente le interese al partido. Háblenos de las consultas populares. La consulta popular está en cabeza del presidente, de los alcaldes o los gobernadores que quieren someter un asunto de importancia para la ciudadanía, pero que no tiene estos ribetes de que si es legal o es una norma o es una disposición. Por ejemplo, conocemos hace poco el último pronunciamiento que hubo sobre consulta popular, era sobre el destino de una plaza de mercado en un municipio de Boyacá. Ese tipo de pronunciamientos es la convocatoria que hace, puede ser el presidente de la República, el gobernador del departamento o simplemente el alcalde del municipio, para que un asunto de interés general, que no es necesariamente tenga que ribetes legales o constitucionales, se someta para que el pueblo se pronuncie. Mientras en las calles de las ciudades los habitantes hablan de las diferentes posibilidades de participación ciudadana a través del voto o con sus firmas, numerosos funcionarios trabajan para tener la logística que permite a los ciudadanos ejercer su derecho de elegir. Vamos ahora con el doctor Javier Rincón, gerente de informática, que nos explicará esa logística. Cuando nosotros participamos en el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, llámese revocatoria de mandatos, un alcalde, un gobernador, una consulta, por lo general la logística que aplicamos es la misma para congresos. Se trabaja con el censo de la última elección y esta es la columna vertebral para poder determinar los recursos. Cuando hablamos de recursos, todos los centralizamos en número de mesas
y por ende, una vez determinado el número de mesas, calculamos los jurados, cubículos, urnas y toda la formularios y papelería que hacen parte de este proceso. Después de cada logística se llega a la divulgación de resultados. Cuando nosotros hablamos, para nosotros poder divulgar los resultados el día de elecciones, se hace necesario montar una estructura a nivel de comunicaciones desde los aproximadamente 12.000 inspecciones y corregimientos, al igual que en los 1.102 municipios y al igual que en los 12.000 puestos de votación que operan en el país. De tal suerte que donde haya una mesa de votación, tenemos un medio de comunicación para nosotros poder recopilar y consolidar esa información a nivel municipal, a nivel departamental y por ende a nivel nacional. ¿Cambia la logística en cada elección? Haciendo un paralelo con las elecciones de el pasado 14 de marzo con el 30 de mayo, realmente la estructura es la misma, la logística es la misma. Disminuye obviamente el número de mesas. Hemos reflejado el cambio en el número de mesas, pero la logística es la misma. Cuando hablamos de logística, hablamos de puestos de votación, hablamos de los lugares de votación, hablamos de la Divipol, es decir, el mismo número de municipios, el mismo número de inspecciones, de corregimientos, los puestos aquellos en los colegios privados, en los colegios públicos, en los lugares donde se han designado para que funcionen mesas, es el mismo. ¿Está aprobada adecuadamente la logística? Para el evento de los pasados que hemos atendido, nosotros hacemos una comprobación antes de, para poder tener certeza el día del proceso. Ya volvemos. Saca tu amarilla para que no te saquen la roja. Reclama tu cédula nueva antes del 30 de julio. Averigua dónde está en www.registraduría.gov.co o marca al 357-8240 o 195 en Bogotá y 018-052-1112 en el resto del país. Recoge la vida del servicio voluntario a domicilio y todos ganamos. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. Estamos presentando este especial con toda la información sobre la actividad electoral en el país. Hay muchos interrogantes sobre los referendos, sobre las elecciones y sus costos. Estamos con el registrador nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez, a quien le trasladamos preguntas de los ciudadanos. ¿Cuáles son los requisitos básicos para convocar a un referendo? 2. 1. Reunir el 5% de firmas que corresponda al censo electoral para apoyar la iniciativa. Y la segunda, que esa iniciativa sea convertida en ley, declarada exequible por la Corte Constitucional. También la gente se pregunta sobre cuál es el trámite ideal de un referendo. 3 fases. Una fase previa a la presentación del Congreso, que es la fase de recolección de firmas, que tiene normas sobre cómo se recogen las firmas y cómo se financia esa campaña. Una segunda fase, que es el trámite de la ley en el Congreso y obviamente en la Corte Constitucional. Y la tercera norma se refiere a lo que es, una vez declarado exequible por la Corte Constitucional, las normas sobre la campaña del referendo. ¿Usted cree que los mecanismos de participación ciudadana están bien o necesitan modificarse? No, yo pienso que como están bien, son un justo equilibrio entre la necesidad de los ciudadanos de expresarse directamente, la posibilidad de los poderes públicos, digamos así, de modular un poco el interés ciudadano en el trámite del Congreso y en la Corte Constitucional. Nosotros tenemos una democracia que pasó de simplemente representativa a una democracia participativa, pero no estamos en nuestra Constitución deseando una democracia referendaria. Que el ciudadano entienda que esto es un proceso también equilibrado y para el que debe estar preparado. Lo que uno oye en muchos temas de mecanismos de participación ciudadana es que la gente firma y no sabe qué firma. Es decir, que firma una revocatoria y no sabe qué es la revocatoria, que firma un referendo y no sabe qué es ese referendo. Es decir, que tenemos que ser conscientes que no podemos aplicar, es que una firma no se le niega a nadie, porque es que con esa firma estamos iniciando un proceso de cambio de normas.
Doctor, ¿cuál es el costo de la realización de unas elecciones o de un referendo, ya sea derogatorio, aprobatorio o de carácter constitucional? Los costos electorales tienen como tres componentes básicos. Un componente es el de personal, que es bastante grande, normalmente es como el 30% de ese costo. Un segundo componente es la logística y la papelería, lo que vemos de cubículos y la papelería de las mesas, que son más o menos otros 40.000 millones de pesos. Y por último, lo que es la transmisión de datos y la divulgación de dichos datos, que es como otro 30%, aproximadamente otros 30.000, 40.000 millones. Esos son los grandes componentes del gasto de una elección, y un referendo es una elección. Uno los puede ver simplemente globales. Una elección en Colombia vale 120.000 millones de pesos, vale elegir al Congreso, 120.000 millones de pesos vale la primera vuelta, y una suma más o menos igual vale la segunda vuelta. Pero si uno mirara ya también en una cifra aritmética, ¿a cuánto sale el voto? Resulta que nosotros tuvimos una votación de 14 millones de votos para el Congreso, 14 por Cámara, 14 por Senado, más digamos 6 por Parlamento Andino, más 6 millones de las consultas, es decir, tuvimos fácilmente casi 40 millones de votos. En 120.000 sale como a 3.000 pesos el voto. Puede que sea un cálculo muy primario, pero la democracia no es costosa. La participación ciudadana también se ha manifestado abrumadoramente en las consultas internas de los partidos políticos para escoger candidatos presidenciales y sus cuerpos directivos. De los 9 candidatos presidenciales inscritos para elecciones, 4 fueron escogidos en consultas populares y uno más mediante inscripción de firmas. También se realizó una consulta regional, la Consulta Caribe, para consolidar a esa región como entidad territorial de derecho público. A propósito de estas consultas internas de los partidos, ¿cómo las evalúa usted? Digamos, en Colombia hay una cosa muy positiva también, es que la participación ciudadana se da al interior de los partidos. Yo creo que una de las razones por las cuales los partidos en Colombia conservan todavía fuerza es porque han tenido mecanismos de democracia interna. Es muy importante profundizar el tema de la participación ciudadana, no solamente en lo que llamaríamos en los mecanismos estatales de participación ciudadana, sino también en estos mecanismos internos de sujetos de la sociedad política como son los partidos. Si tenemos una crisis en el tarjetón, si tenemos una crisis por el voto preferente, si tenemos distintos fenómenos de corrupción y de fraude electoral generados en defectos de falta de organización interna de los partidos, lo ideal sería que en vez de organizar las listas el día de elecciones a través del voto preferente, se organizan las listas en las consultas internas, cosa que las personas llegan ya es a decidir a votar por un partido, no por un partido y una persona. Y para terminar este especial, le preguntamos al registrador nacional si considera que se requiere o no una reforma en la legislación electoral. Yo creo que lo que hay es que cumplir la ley, no hay que reformar nada. Los referendos que han sido declarados inexequibles es porque no cumplieron la ley. Entonces, si uno no cumple la ley, es muy difícil que se le dé trámite a algo ilegal o que se haya declarado exequible la Corte algo que nace ilegal. Bueno, pues hermano, como ya nos aclararon todas las dudas, ahora usted sí se puede ir para su pueblo y transmitirle todo lo que aprendió hoy a su gente. Claro, Juan Merced, ya tengo claros todos los temas. Es que definitivamente no hay como ser un ciudadano bien informado. Cierto, yo estoy de acuerdo con eso. Fanny, me lo apúntame, por favor.